Ahora vamos a ver los tipos de ataque. Vimos ya los posibles atacantes. Los posibles atacantes, terroristas, hackers, empleados disgustados, gobiernos, agencias gubernamentales, etc. Ahora, ¿cuáles son los posibles ataques que podemos vernos expuestos a nivel de tecnología? Principalmente son muchos, pero aquí vamos a tener clasificaciones generales. Ataques de reconocimiento. Un ataque de reconocimiento es simplemente que usted baje una aplicación como Nmap, que es una aplicación para Linux, que es un port scanner. Y usted utilizando Nmap, se escribe así, Nmap, usted puede hacer un barrido, vamos a decirlo así, un reconocimiento en una red entera y ver cuáles direcciones IP, o sea, cuáles nodos están arriba, porque con Nmap yo puedo saber cuáles direcciones IP en una red me responden a un ping. Si me responden a un ping, significa que en esa dirección IP hay un nodo en la red. Y ese nodo puede ser un punto para yo explotar una vulnerabilidad. Entonces, con Nmap, que es un ataque de reconocimiento, podemos reconocer cuántos equipos usted tiene en internet conectados, por ejemplo. Pero al mismo tiempo yo puedo saber cuáles servicios esos nodos están corriendo. Servicios. Por ejemplo, yo puedo ver, que su dirección 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 y 10.0.0.10 y 10.0.0.20 respondieron a un ping. Eso puede ser que usted tenga un router, probablemente sea este, y tenga un servidor aquí, un servidor en la 3 y un servidor en la 10 y un servidor en la 20. Entonces, con Nmap yo puedo saber, ok, esa red tiene 5 nodos que yo le puedo dar ping. Entonces, esos 5 nodos tienen, por ejemplo, este equipo tiene, por ejemplo, el servicio de SSH corriendo, el servicio de Telnet, el servicio de FTP. Y yo puedo saber, cuáles servicios tiene su equipo corriendo. Pero al mismo tiempo con Nmap yo puedo saber qué versión de SSH tú tienes, qué versión de Telnet tú tienes, qué versión de FTP tú tienes. Si por ejemplo tú tienes FTP y Telnet, probablemente tú lo usas. Y si tú lo usas, yo sé que este protocolo y este son inseguros, porque ambos no encriptan ni el usuario ni el password cuando se envían del cliente al servidor y viceversa. Este sí es seguro, pero estos dos no. Entonces, por lo tanto, seguramente tú tienes un servidor TFTP porque tú cada cierto tiempo guardas un backup ahí, que lo envía desde un servidor a otro y guarda una copia ahí. O tú lo utilizas para subir una información. Entonces yo puedo ver qué versión de FTP tú tienes. Y si yo puedo saber que, por ejemplo, tú tienes la versión Qt FTP, por ejemplo, 2.5. Pero yo puedo buscar en Google y me puedo dar cuenta que la versión de FTP de Qt FTP 2.5 tiene una vulnerabilidad X. Y yo simplemente tengo que buscar el exploit para romper esa vulnerabilidad. Pero si yo lo quiero hacer más fácil, yo simplemente bajo Metaxploit. Y con Metaxploit me dice cuál vulnerabilidad tiene y cuál es el exploit automáticamente que rompe esa vulnerabilidad. Y con Metaxploit yo rompo esa vulnerabilidad. Tengo acceso a tu TFTP y por lo tanto quizás yo pueda tener acceso a root en tu servidor si es un servidor Linux. O al administrador, al admin, si es un servidor Windows. Y por lo tanto yo podría tener acceso a tu máquina. Eso es a través de simplemente un ataque de reconocimiento. Un ataque de ingeniería social es un ataque que en vez de yo ponerme a hacer un escaneado de puertos, ver los servicios que tú tienes, tratar de identificar cuál software tú estás usando, cuáles vulnerabilidades tú tienes, etcétera, 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 yo mejor llamo a un empleado de la empresa y lo engaño. Le digo que yo soy un contratista, que yo soy un empleado nuevo, que yo soy un experto en seguridad, le digo lo que sea, lo engaño para que él me dé información valiosa que me permita a mí entrar en tu red. Eso se llama
ingeniería social. Y esta es la más crítica porque yo le dije a ustedes que el usuario es la parte más débil de todo el engranaje de seguridad en una red. O sea, es fácil engañar a una persona, pero también, aunque el usuario esté entrenado, puede ser que ese día el usuario no tenga pendiente algo y lo agarren desprevenido, lo llamen, le digan que le brinde información clasificada y él automáticamente lo haga porque su mente está en otra cosa. Quizá estaba trabajando en un proyecto muy importante o tenía un problema personal y él no se percató en ese momento de que alguien quería engañarlo y lo engañaron. Entonces, la ingeniería social es ese tipo de ataque, en la cual tratamos de engañar a una persona humana, brindándole información falsa para que nos dé información veraz de cómo podemos tener acceso a la red. También tenemos el tipo de ataque de escalar privilegios. Yo puedo entrar, como le dije, a un servidor y no entrar con privilegio de root, sino entrar con privilegio de un usuario normal. Pero como yo estoy dentro del servidor, yo puedo ya utilizar otras técnicas para escalar privilegios y tener acceso o a un usuario con mayor privilegio o tener acceso al root o al admin. O sea que yo puedo tener acceso a un servidor. Aún yo teniendo acceso al servidor, yo no tengo privilegio suficiente para hacer un daño per se. Entonces, un atacante lo que haría es que trata de escalar privilegios, tomar control de un archivo, de un software, que cuando ese software corre en memoria, corra con los privilegios de otro usuario que tiene mucho más privilegios. O corra con privilegios de administrador y por lo tanto, de esa forma un atacante puede tener acceso y control al sistema. Backdoors es simplemente que un atacante, sea a través de ingeniería social o sea a través de un ataque de escalación de privilegios, tenga acceso a una máquina, instale un malware en esa máquina, instale lo que se llama un backdoor o una puerta trasera. Un backdoor es un software que supuestamente tiene una función X, pero por detrás, en silencio, hace una función Y. Y esa función Y puede ser abrir un puerto TCP, por ejemplo el puerto TCP 3000, en la cual yo pueda tener acceso vía un software de Remote Stop, yo pueda tener acceso a la máquina del cliente, ver la información, copiarla o tener control de la máquina o del servidor o del equipo. Eso es un backdoor. Y un vector es simplemente un software que permite explotar una vulnerabilidad específica. Por ejemplo, tenemos, vamos a suponer, una vulnerabilidad en el kernel de Linux. Kernel de Linux de la versión 2.45. Y yo tengo un servidor o yo tengo un router que, aunque es MikroTik, por ejemplo, MikroTik, no, vamos a hacer un poco más sensato, aunque sea Cisco, vamos a poner, no, un software que utilice Cisco, pero que tiene es una versión de Cisco iOS, vamos a suponer 11.3, por ejemplo. Pero ese es un router que yo tengo aquí corriendo y tiene esa versión de Cisco iOS. Pero ese Cisco iOS tiene una vulnerabilidad X. Entonces yo utilizo un vector, un exploit, y tomo ventaja de esa vulnerabilidad que es conocida, pero por negligencia o por ignorancia, yo nunca actualicé ese iOS. Y alguien toma el control de mi router. Ya estando en el router, está en la red y puede entonces entrar a otros dispositivos como... Otros tipos de ataques informáticos que podemos vernos expuestos son los siguientes: cover channel, trust exploitation, password attack, botnet y DOS attack. Cover channel, este es bien interesante. Cover channel es un ataque, por ejemplo, en el cual esto es muy común y lo he vivido muchas veces en mi ejercicio profesional. Tenemos aquí un router. Ese router está conectado a un firewall. El firewall está conectado a un switch. Y el switch aquí tiene la PC1, PC2 y PC3 aquí.
A, B y C. Por ejemplo, puede ser que en el firewall aquí nosotros implementemos la política de seguridad que solamente permitamos tráfico HTTP, lo que significa que solamente el puerto TCP/80 en el firewall aquí estará abierto. Eso es para que los usuarios puedan navegar por internet, puedan entrar a Google, a Slashdot, a TechCrunch y a cualquier página que quieran. Puedan navegar libremente. Ahora, no vamos a permitir el uso de Instant Message, es decir, no Yahoo, no MSN, no ICQ, no mensajería instantánea en general. Entonces, para esto se bloquean los puertos correspondientes. Vamos a suponer que para bloquear todo lo que tiene que ver con mensajería instantánea, un ejemplo, vamos a bloquear el puerto 3180, vamos a suponer. Entonces, este puerto está bloqueado, está blocked. O vamos a suponer que tenemos todo bloqueado, excepto el puerto 80. Un ataque cover channel sería que un usuario encapsule, que es el término que tenemos que utilizar aquí, encapsule un tráfico, por ejemplo, un tráfico de mensajería instantánea, lo encapsule en un tráfico de HTTP. Es decir, que un protocolo que a nivel de políticas de seguridad no es legítimo en nuestra red, él lo meta, lo encapsule en otro que sí es legítimo, para que pase por el firewall aquí, porque el firewall sí tiene el puerto 80 abierto, lo deja pasar y el usuario puede tener acceso a mensajería instantánea. Esto puede ser equivalente a encapsular cualquier otro protocolo dentro de un protocolo legítimo como HTTP. Eso es lo que se llama un cover channel. Eso es un ejemplo, pero eso se puede hacer con cualquier protocolo. Por ejemplo, podemos tomar el protocolo SSH y a nivel de SSH podemos encapsular POP3 y podemos encapsular SMTP y podemos encapsular otro protocolo a nivel de SSH. Entonces, igualmente, a través de HTTP podemos encapsular un protocolo que a nivel de política de seguridad no está permitido, porque una aplicación X que representa una amenaza de seguridad en nuestra red lo utiliza, la bloqueamos, pero se disfraza de un tráfico legítimo para tener acceso a nuestra red, sea para afuera o sea de afuera para adentro en nuestra red. Eso es un ejemplo de lo que es un cover channel. Un trust exploitation es lo siguiente. Este sí es divertido también. Tenemos un firewall. Y ese firewall, por ejemplo, tiene una interfase aquí y esa interfase Ethernet se representa un DMZ, una zona desmilitarizada. Esta otra interfase Ethernet representa el Internet outside. Internet está conectada a Internet, está conectada a un router aquí. Ese router a Internet. Y tenemos esta otra interfase que es Ethernet 0, Ethernet 2, que está conectada a la red local, LAN. Puede ser que si yo tengo un servidor aquí en mi DMZ, vamos a suponer un web server. Tengo mi web server en mi DMZ. Un atacante, tenga acceso porque desde la interfase outside, que es esta, a la interfase del DMZ, que es esta, yo puedo tener acceso desde el exterior, puedo tener aquí acceso a mi web server. O sea que un atacante puede entrar y verificar mi página en el web server. Ahora, desde el web server, yo no debería de tener acceso a mi DMZ, a mi LAN, perdón, aquí. Pero puede ser que por error en la configuración
no se haya configurado de manera correcta, de que los dispositivos que se encuentren en este segmento de la red, en el DMZ, tengan